Muy buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Invito a que tomen sus lugares. Probablemente ni siquiera dimensionemos lo que acabamos de cantar. Y también muy probablemente no seamos capaces de dimensionar lo que estamos a punto de escuchar. No porque lo predique yo, sino porque es la mismísima palabra de Dios. Os invito a que abran conmigo el Salmo 22 y antes de leerlo me gustaría hacer algunos comentarios. No sé si les pasó, probablemente sí, si viajaron en auto y venían escuchando la radio, que hay algunas horas que se solapan las frecuencias, sobre todo cuando nos alejamos de la ciudad. Entonces en algún momento no entendemos bien qué es lo que pasó, ¿no? A nosotros nos pasaba bastante cuando íbamos a Citibel. El domingo a la mañana íbamos escuchando una radio muy linda, de música tranquila, y en la entrada de Villa Elisa pasaba automáticamente a reggaetón. Era un poco difícil porque después de eso había que bajar de vuelta. Al igual que estos problemas con la radio, el Salmo 22 puede frustrarnos un poco si nos esforzamos demasiado en tratar de entender quién es que está hablando. Ya vamos a leer el Salmo 22, pero a veces es muy complicado porque hay pasajes del Antiguo Testamento que son proféticos y este Salmo lo es. Y no sabemos al fin y al cabo en dónde es que está el límite entre lo que habla David, en este caso, y lo que habla Jesús. ¿Es David lo que estamos leyendo? ¿Es Jesús el que está hablando? ¿Son ambos? ¿Cuándo es que habla uno? ¿Cuándo es que habla el otro? Bueno, si para nosotros es un reto, y de hecho de eso no se trata el sermón, no vamos a hacer un trabajo práctico sobre cómo diferenciar cada voz. Pero si es un reto entenderlo, entonces piensen lo que hubiera sido para un hebreo del año 1000 a.C., incluso cantar este salmo que vamos a leer y en primera persona. El salmo contiene detalles que realmente solo se pueden aplicar a David. Hay eventos en la vida que se pueden aplicar a David, pero sobre todas las cosas contiene, en su gran mayoría, información que solo se puede aplicar a Jesús. Dice un comentarista, un salmo de la crucifixión, escrito 1000 años antes de que sucediera, y tan vívido que uno creería que el escritor en persona está parado ahí frente a la cruz. Las palabras de Jesús al morir, la burla de sus enemigos, las manos y los pies horadados, las ropas repartidas por suerte. Algunas de estas expresiones no son aplicables a David. No sucedió en ningún momento, no hay ningún registro histórico que haya sucedido eso. No existió fuera de la crucifixión de Cristo. Y me atrevo a decir que no solamente es un salmo de la crucifixión, como ya lo veremos, sino que también es un salmo de la resurrección de Cristo. Y no solo de la resurrección, sino también de la exaltación de Cristo resucitado. Incluso en la iglesia primitiva, algunos lo llamaban el quinto evangelio. Tenemos 4 evangelios, pero algunos lo llamaban el quinto evangelio por la gran cantidad de alusiones. Tiene más de 15 alusiones y citas mesiánicas en el Nuevo Testamento hacia este salmo. El salmo no está describiendo otra cosa que la ejecución de un condenado a morir en la cruz. Y eso no existía, la condenación en la cruz no existía en los tiempos de David. Se trata del evangelio predicado a los judíos 1000 años antes de que Jesús naciera en Belén. Es un reto para todos nosotros estudiar el Salmo 22. De hecho, Jesús ya resucitado les recuerda a sus discípulos que en el Antiguo Testamento está escrito acerca de él.
Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24. Y respecto a la profecía que vamos a estudiar juntos, David no solo profetizó el sufrimiento de Cristo, sino también su victoria. En Hechos 2, del 29 al 33, Pedro, en su discurso, habla acerca de David, de lo que profetizó acerca de Cristo. Pero siendo profeta, David, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Es un reto muy grande que tenemos hoy. Pero vamos a leer juntos el pasaje del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle. Temedle, descendencia toda de Israel. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que te temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Oramos. Señor, te damos gracias por esta tarde y la posibilidad que tenemos de abrir tu palabra en total libertad. Yo te ruego que podamos acercarnos de una forma solemne a este salmo, rogándote por tu ayuda, rogando que tu Espíritu Santo nos permita entender a nuestros corazones tan endurecidos y podamos ver
Cuán glorioso es este salmo. Podemos ver a través de la vida de David, de su profecía del Mesías, a través del sacrificio de Cristo, aquello que nos querés enseñar y que tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros que no podemos hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la situación más desesperante que podría llegar a vivir, que puede llegar a vivir algún ser humano? Bueno, los psicólogos, psiquiatras han hecho una escala, es bastante conocida, en la cual listan con distintos números, distinta ponderación, cuáles son aquellas situaciones estresantes en la vida que podrían desencadenar distintos tipos de enfermedades o quizás la muerte. Bueno, en el tope de esa lista, e incrementando la gravedad, aparecen el embarazo, la jubilación, perder el empleo, el matrimonio, a un accidente o incapacidad grave, la muerte de un familiar cercano, la privación de la libertad, el divorcio, y en el primer puesto de esta lista está la muerte de un cónyuge o incluso la muerte de un hijo. Definitivamente son eventos estresantes y sumamente dolorosos. Ninguno de ellos, de todas maneras, se compara a lo que describe el Salmo 22. Porque con mayor o menor dolor podemos atravesar cualquier situación que Dios permita en nuestras vidas, porque sabemos que Él es, si hemos creído en Cristo, Él es nuestro socorro y consuelo. Pero ¿cómo podría alguien soportar el ser desamparado por Dios? Con la ayuda de Dios veremos a través del Salmo 22 la guía para el sufrimiento de todo cristiano, y así se llama este sermón, guía para el sufrimiento de todo cristiano. ¿Pero acaso no es un título demasiado pretencioso? De todos los sufrimientos que enseña la Biblia, que muestra la Biblia, el del Salmo 22 es el más terrible, y lo vamos a ver. Y no solo eso, sino que Jesús mismo citó este pasaje en su agonía. Por tanto, esta debe ser nuestra guía. El Salmo 22 destila una idea principal, que es, aún en el sufrimiento más doloroso, nuestra meditación en Dios traerá consuelo y nos llevará a la alabanza genuina de nuestro Creador. Hay mucha información ahí. Aún en el sufrimiento más doloroso, nuestra meditación en Dios traerá consuelo y nos llevará a la alabanza genuina de nuestro Creador. Vamos a hablar del sufrimiento. Hace un tiempo estuve en un curso sobre comunicación en la empresa y lo primero que nos dijo el formador es: les aviso que yo no soy el mejor comunicador. De la misma manera, yo tengo que avisarles que, y esta palabra existe, no soy el mejor sufridor. Hay quizás entre nosotros hermanos que tienen muchísimas más millas que yo para explicar acerca del sufrimiento. Pero al margen de todo lo que ocurra en nuestra vida y todo lo que pudo haber pasado en nuestra vida hasta ahora, hay un sufrimiento que es único e inigualable por cada uno de nosotros, que es el sufrimiento de Cristo en la cruz, y ese debe ser nuestro modelo. El Salmo está dividido en dos secciones dramáticamente distintas. Por un lado, la primera parte, los primeros 21 versículos, relatan un grito de angustia, que probablemente en sus Biblias sea el título, un grito de angustia. En este grito de angustia veremos la alternancia entre el sufrimiento del salmista y su meditación en Dios. El sufrimiento y la meditación, como si fuera un matrimonio que no se puede romper en medio de la angustia. Y en la segunda parte vamos a ver cómo, de una forma dramática, el Salmo pasa de la angustia a la más exultante alabanza. Un canto de alabanza que nos habla acerca de la alabanza a Dios dentro de la congregación y también acerca de la proclamación del Evangelio, la proclamación, la exaltación de Cristo
a todos los pueblos. Vamos a empezar con el grito de angustia, compuesto de sufrimiento y meditación, versículos 1 al 21. Hay un claro patrón, que es el que ya les comentaba. El salmista va alternando su canto entre su sufrimiento, entre reconocer cómo está sufriendo, y la meditación en Dios. Y todo esto está empapado del clamor genuino en medio del dolor. En versículos 1 y 2 vemos el sufrimiento relacionado con Dios. Porque Dios no le responde, está lejos y no lo consuela. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo no da vueltas. Quizás estemos muy acostumbrados a películas donde de a poco se va incrementando la tensión y quizás ahí por los 3/4 explota todo y luego tiene una resolución. No, el Salmo 22 no es una película de Hollywood. Los primeros segundos de este canto, porque es un canto el Salmo 22, describen la situación más espantosa que pudiera atravesar cualquier ser humano. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, llegamos rápidamente a una duda. ¿Quién es entonces? ¿David o es Jesús? ¿Quién está orando? ¿Quién dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Es posible que sea esto algo literal en la vida de David? Bueno, eso no es posible porque ¿cómo es posible que el mismo salmista que hubiera escrito estas palabras también escribió el Salmo 37, que dice: yo fui joven y soy viejo y no he visto al justo desamparado? ¿No sería lógico que entonces los primeros versículos del Salmo 22 estuvieran representando de una forma literal al salmista? ¿Cómo alguien jamás entonces podría ser consolado por el Salmo 37? Sería una mentira, sería una contradicción ahí con pocos capítulos de diferencia. Jesús experimenta la realidad del total abandono por parte de Dios, que solo fue parcial en David. Jesús, en la cruz, en el Calvario, alrededor de la hora novena, exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar del horrible sufrimiento físico y emocional que está soportando Cristo en la cruz, y lo vamos a ver detallado en el Salmo, las palabras más crudas de Jesús en su agonía máxima están relacionadas no a su sufrimiento físico, sino al abandono por parte de Dios. Para Cristo el sufrimiento físico y la humillación constante no se comparan directamente con tener que soportar el abandono por parte de su Padre. Y me pregunto, ¿acaso este abandono por parte de Dios y esta falta de consuelo no es la descripción más explícita que tenemos acerca de cómo funciona el infierno? En muchos pasajes de la Escritura vemos el sufrimiento espantoso que van a sufrir los que rechacen a Cristo. Pero ¿qué es lo que causa ese sufrimiento? Hay una condena para todos aquellos que nieguen a Cristo, pero ¿qué es lo que causa esa justicia? ¿Qué es lo que causa ese sufrimiento en los condenados? Bueno, no es el diablo, no es el lago de fuego ni los tormentos. ¿Acaso eso no es lo peor? Lo peor que van a tener que soportar es la inexistencia del consuelo por parte de Dios. No habrá esperanza para los que estén ahí, ya que Dios mismo los castigará por la eternidad. Ahora esto es llamativo. Dios mío, dice Cristo en la cruz profetizado por David. Nos tiene que llamar la atención porque este es el único momento en que Jesús nos llama Padre a Dios. En los evangelios vemos distintas referencias a mi Padre, y en este momento Cristo se identifica con los pecadores más de lo que nos podemos imaginar. Él podría haber expuesto todas sus credenciales, porque de hecho las tenía, acerca de lo genuino que era
su identificación con Dios como su Padre. Pero la voluntad del Padre era su misión y su prioridad. O piensa que no puedo rogar a mi Padre cuando Cristo está siendo apresado. No puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Había una voluntad del Padre que estaba por sobre cualquier deseo humano. Cuando vemos Dios mío, en las palabras de Cristo, entendemos que Jesús era perfectamente hombre. Y de esa manera nos estaba representando a nosotros en esa cruz. Un hombre tenía que morir para llevar el pecado de los hombres. En el grito de angustia que vemos, lo que se destaca es la lejanía. ¿Por qué estás tan lejos? Va a repetir el salmista de una forma profética, ¿por qué estás tan lejos? En la peor situación posible, Dios lo desampara y sus enemigos lo rodean. El bien está lejos y el mal está cerca. Ahora, sin embargo, su clamor hacia Dios es sostenido, suplicando por su liberación de día y de noche, sabiendo que Dios finalmente le responderá. Eso nos lleva a la primera meditación que vemos en este grito de angustia. Vemos un sufrimiento relacionado con Dios porque no le responde, porque está lejos, porque lo ha abandonado, no lo consuela. Y ahora vemos cómo en esta alternancia David profetiza y medita en Dios. Versículos 3 al 5. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Inmediatamente después de cada confesión del sufrimiento, el salmista se enfoca en Dios, enseñándonos claramente cómo debe ser nuestra actitud frente al dolor. A lo largo del Salmo hay 3 oportunidades que se escucha el grito, pero tú, o sin embargo tú en algunas versiones. Es en Él donde tiene que estar nuestra confianza, incluso en el momento más oscuro. Meditar, clamar y confiar en Dios es la clave para poder atravesar el sufrimiento. Por eso es la guía para el sufrimiento de todo cristiano. Y eso nos lleva a nuestra idea central, que ya la habíamos comentado. Aún en el sufrimiento más doloroso, nuestra meditación en Dios traerá consuelo y nos llevará a la alabanza genuina que vamos a ver justamente en la segunda parte del Salmo. Ahora, esto es maravilloso. Dios nos regaló el tiempo y el espacio a nosotros, sus criaturas, para darnos un marco en el cual poder vivir de una forma ordenada. Nosotros necesitamos el tiempo, necesitamos las estaciones, pero Dios no necesita nada de eso. Dios no está regido por el tiempo. A Dios no le afecta nada, ni el espacio, ni el tiempo, ni las estaciones. Y este salmo es una gran demostración de eso. El salmista está respondiendo proféticamente a la pregunta que Jesús hace en la cruz 1000 años después. Jesús pregunta en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no se escucha otra cosa en la boca de Jesús. Pero el salmista, 1000 años antes, le está respondiendo porque tú eres santo. Esa es la explicación del abandono. Dios abandona a Cristo porque Dios es santo. Nosotros tenemos el problema de ir con las hojas. Me corro 1000 años, avanzo 1000 años, retrocedo 1000 años. Jesús no tiene esa limitación. Dios es santo y jamás podría tener comunión con el pecado. Ni siquiera cuando el que estuviera en medio fuera su amado Hijo. Dios abandonó a Cristo en la cruz porque Cristo se hizo pecado y porque Dios no hace acepción de personas. El salmista luego dice, porque tú habitas entre las alabanzas de Israel.
El salmista reconoce que sabe dónde está la presencia de Dios, esa presencia que tanto desea. Él habita en las alabanzas de su pueblo. Por ese motivo, en la segunda parte del Salmo vamos a ver el gozo real que existe en la alabanza del pueblo de Dios, porque Dios está ahí. Dios le da sentido a la alabanza de su pueblo. Luego dice, en ti confiaron o en ti esperaron nuestros padres. Confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Aquí los padres se refiere a los antepasados, los patriarcas, aquellos que se destacaron de una u otra manera en la historia del pueblo de Dios. Las experiencias pasadas del pueblo de Dios son una base para nuestra confianza. No es que confiamos en ellos, sino confiamos en cómo Dios los sostuvo. Meditar en Dios y lo que Él hizo en la historia de su pueblo demuestra que Él nunca abandona a los que esperan, confían y claman a Él. Él nunca abandona a los que esperan, confían y claman a Él. Ahora es importante, acá hay un detalle que no podemos pasar por alto. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista al meditar? Porque vamos al sufrimiento y meditación, sufrimiento y meditación. Y en la meditación, el primero, recuerda lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Luego recuerda lo que hizo en su infancia, desde su niñez. Y luego recuerda quién es Dios para él, que es su fuerza, y lo vamos a ver más adelante. Bueno, no está haciendo otra cosa que poner en práctica el principal mandamiento. Jesús le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Amar a Dios con toda nuestra mente se puede entender de una manera bastante sencilla, aunque es muy complicado ponerlo en práctica. Se puede entender de una forma sencilla al someter nuestras emociones, someter nuestras emociones, refrenar nuestras emociones engañosas que están en nuestro corazón, para seguir confiando en Dios a pesar de la adversidad o del temor. Someter nuestras emociones para confiar de una forma lógica en lo que hemos creído. Nuestra confianza en Dios siempre debe descansar en su fidelidad y no en nuestras circunstancias. Sería un desastre que nuestra confianza en Dios esté basada en nuestras circunstancias o en nuestras emociones. Muchas veces cantábamos, yo he cantado, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Es una canción bastante linda y musicalmente hablando, pero bíblicamente es un espanto. Es una frase que se puede aparentar una gran devoción a Dios, pero que no se sostiene con la Biblia enseña. No podemos confiar con algo que es tan engañoso como nuestro corazón. Debemos renovar nuestra mente. Y eso es lo que hace el salmista. Y de esa forma nos enseña, porque buscamos entender cómo este salmo debe ser una guía para el sufrimiento de todo cristiano. Luego de meditar en Dios y lo que ha hecho en la historia de su pueblo, ahora David proféticamente habla acerca de los sufrimientos relacionados con los hombres. El primer sufrimiento estaba relacionado con Dios porque lo abandona y el segundo está relacionado con los hombres. ¿Por qué? Porque lo desprecian, se burlan de él y de su confianza en Dios. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Cristo fue despreciado y rechazado por su propio pueblo como una desgracia para la nación, y por boca de David usa esta declaración como una descripción de sí mismo. Ahora, en esta declaración, yo soy gusano y no hombre, hay dos verdades que no podemos ignorar y que a la vez son tremendamente opuestas. Lo despreciable y lo glorioso. Lo despreciable. ¿Qué efecto causa en nosotros ver un gusano? Sobre todo si está quizás en la comida
o en la ropa, es asco, es repulsión, probablemente lo primero que sintamos. Cristo está sobre la cruz y su cuerpo es irreconocible. Jesús fue escupido, abofeteado, coronado con una corona de espinas clavada en su cabeza, torturado con el inhumano flagelo romano para finalmente ser clavado a la cruz. Todo esto provocó tantas heridas que simplemente se vuelve repugnante el hecho de contemplar la situación física de Cristo. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. Isaías 52, del 14 al 15. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones y los reyes cerrarán la boca ante él. Isaías 53, que leímos hace un rato, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado. Esta situación tan espantosa en el yo soy gusano y no soy hombre. Ahora, en el original hebreo se usa la palabra tolat para gusano, que es un tipo específico de gusano, conocido como gusano escarlata. Y hay algo muy llamativo que cita el doctor Morris en un libro que escribió, La base bíblica para la ciencia moderna, acerca del comportamiento biológico del gusano escarlata, que no podemos pasar por alto. Cuando la hembra de la especie del gusano escarlata está lista para dar a luz a su cría, pega su cuerpo al tronco de un árbol, un madero, fijándose de una forma tan firme y permanente que nunca más se separará de este, o sea, morirá allí. Los huevos depositados debajo de su cuerpo están así protegidos hasta que las larvas logran salir y pueden entrar en su propio ciclo de vida. Cuando el gusano muere, genera un fluido rojo, un fluido carmesí, por eso es conocido como escarlata, que cubre su cuerpo, los huevos de su cría y la madera donde está aferrado. Qué imagen más gloriosa realmente nos da estas dos palabras, yo soy gusano, tres palabras, yo soy gusano y no hombre, a todo lo que se está refiriendo Cristo, muriendo en el madero, derramando su preciosa sangre para poder llevar muchos hijos a la gloria, como dice Hebreos 2. Él murió por nosotros para que podamos vivir por medio de él. De una forma profética, David dice, de mí se burlan. Por supuesto que se burlaban de David sus enemigos. Pero vamos a ver los detalles que hacen este relato único en Cristo. Todos los que me ven de mí se burlan. Veamos lo que dice Mateo 27. Les pido que a la vez del Salmo 22 tengan en sus Biblias el Salmo 27. Perdón, Mateo 27. Salmo 22, Mateo 27. Hacen muecas con los labios, sigue diciendo el Salmo. Menean la cabeza, diciendo que se encomienda al Señor. Mateo 27, del 38 al 44, dice, los que pasaban lo injuriaban. Cristo está crucificado. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza. Luego dice, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él. Y en el 44, en la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Jesús, ya sentenciado a la muerte, ahora está soportando las burlas de todos los grupos de personas. Tampoco hay acepción de personas en todos los que odian a Cristo. Todo tipo de personas odia a Cristo. Los que pasaban por el lugar, los principales sacerdotes y ancianos, e incluso los que fueron crucificados con él. Hay una ironía tan diabólica en la forma que desprecian a Jesús, que se encomienda al Señor que Él lo libere.
Por supuesto que ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, ni que Dios fuera a liberarlo. Y en cierto punto están teniendo razón. Jesús ha sido flagelado, nadie lo liberó. Crucificado, nadie lo liberó. Y está a punto de morir. A los ojos humanos se puede ver que Dios lo ha abandonado. Y por ende Jesús, para ellos, fue un engañador. Ahí están los escarnecedores del Salmo 1, siempre están presentes. Como cristianos, no nos debemos sorprender al sufrir burlas a nuestra fe, así como la sufrió Cristo, porque Jesús mismo nos advirtió que esto iba a suceder si nosotros le seguíamos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15. Y el sufrimiento descrito, esta situación de vulnerabilidad, describiendo su sufrimiento a causa de los hombres, no lo lleva a enfocarse en sí mismo, sino nuevamente a meditar una vez más en Dios. En esta vez, en lo que Dios hizo en su vida desde su niñez. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. Ahora, ¿qué antídoto glorioso es enfrentar las burlas por nuestra fe, meditando en los cuidados de nuestro buen Padre? Dice David en el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Luego, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Aplica a David. Pero fíjense cómo proféticamente también aplica literalmente en Cristo. En Mateo 2, del 13 al 20, voy a leer solamente algunos fragmentos. Un ángel del Señor se aparece a José en sueños. Jesús ya nació y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Luego Herodes manda a matar a todos los niños de 2 años abajo. Pero cuando luego Herodes muere, un ángel del Señor se aparece en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Esta es una nueva exhortación a poner nuestra confianza en Dios. ¿Cómo Dios nos podría abandonar a sus hijos si jamás lo ha hecho y ha prometido no hacerlo? No puede. Llegamos al punto central en este grito de angustia, en este clamor de la primera parte del Salmo. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. La lejanía de Dios y la cercanía al mal es, como dijimos, la peor situación posible. Muy probablemente solo alguien que haya experimentado una angustia extrema en la vida puede entender este pedido desesperado. Si Dios no va a ayudarnos, entonces mejor es la muerte, porque no hay quien ayude. En la agonía extrema no hay quien ayude. Realmente cuando la prueba nos lleva al límite, entonces solo ahí podemos ver que todo aquello que nos podía dar cierta sensación de seguridad desaparece, porque fuera de Dios no hay quien ayude. Luego de esta meditación en cómo Dios lo ha sostenido, tanto a David como proféticamente a Cristo, lo cual nos debe llenar de confianza a nosotros para caminar en nuestra vida, entendiendo que fuera de Dios no hay quien ayude. Vamos a ver desde el versículo 12 al 18 algo que solo puede aplicar a Cristo. Es la agonía en la hora de la muerte. Muchos toros me han rodeado.
Toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas, como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros, o sea, gentiles, me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Esta descripción del sufrimiento no es otra cosa que la profunda agonía antes de la muerte de Cristo. Jesús mismo en la cruz describe muy bien a aquellos que lo llevaron a la crucifixión, a aquellos que lo están rodeando. Basán aparece otras veces en la Biblia. Era una zona fértil, de buenos y verdes pastos, donde los toros o las vacas también, donde el ganado tenía un crecimiento mayor y en comparación, lógicamente, poseían una fuerza irresistible. Está haciendo una referencia a esos judíos poderosos y fuertes que lo están juzgando de una forma, por supuesto, completamente injusta y lo están acusando. Por otro lado, el león rapaz y rugiente refleja el salvajismo cruel que tiene al atacar a su víctima. No hay un trato suave, sensible por parte de un león. Los hombres que rodean a Cristo son como bestias salvajes, son irracionales, al igual que aquellos, o quizás los mismos, que pedían a gritos por su crucifixión, incluso jurando bajo maldición para ellos y para sus hijos. En Mateo 27, del 20 al 26, está esta parte del relato. Pilato no encuentra nada en Jesús. Y como les iba a soltar a un malhechor, pregunta, ¿cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron a Barrabás. Ahí está la primera cuota de irracionalidad. ¿Quién pediría a un delincuente solamente a alguien que tiene el entendimiento entenebrecido? Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado. Dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado, otra muestra de salvajismo. Pilato se lava las manos, dice, allá ustedes. Y todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La descripción es perfecta de Cristo en la cruz. Bestias salvajes, son como toros, como leones rapaces, ávidos que me persiguen, son como perros que me rodean. Y en esta agonía fatal, antes de la muerte, David describe proféticamente una escena que nadie podría ver, bajo ningún punto de vista, nadie podría haber aceptado del gran rey de Israel. Soy derramado como agua. Nos da la idea de que ya no hay retorno a esta situación. ¿Cómo se puede recuperar cuando el agua se derrama? Ya está, no hay vuelta atrás. Todos mis huesos están descoyuntados, el efecto de haber estado colgado por tanto tiempo. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas como un tiesto, se ha secado mi vigor. Esta es una situación definitiva en la que la esperanza de sobrevivir ya no existe. La muerte es inminente. La lengua se me pega al paladar, una muestra también de la deshidratación extrema de Cristo. Me has puesto en el polvo de la muerte. La muerte es tan evidente en el crucificado, en Cristo, que la tumba es una realidad. Me has puesto en el polvo de la muerte. La tumba es un hecho. Me horadaron las manos y los pies, porque de esa forma fue crucificado. Sus manos y pies fueron clavados a la cruz. Ahora, no se trata solamente de quitar a Jesús de en medio. No es que solamente molestan sus enseñanzas. Todo lo que él representa es motivo de odio para ellos. Por eso, incluso en la crucifixión, uno podría decir, bueno, es suficiente. Cuando ya se ha ejecutado la pena máxima, encuentran satisfacción en contemplar su sufrimiento. Ellos me miran,
me observan. A pesar de que disfrutaron el macabro espectáculo de contemplar a Jesús en su agonía, ellos no saben que esa no es la última vez que lo verán. Apocalipsis 1 dice, Él viene con las nubes, y todo ojo le verá, y fíjense en quién particularmente lo va a ver, aún los que lo traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Incluso no solo lo observan, sino también los desnudaron, que era algo aborrecible para las personas. Es una muestra muy grande de infamia y de vergüenza. Cristo soportó las burlas, el castigo y la vergüenza por amor a nosotros. Él quedó desnudo y llevó la vergüenza públicamente para que nuestra vergüenza no nos aplaste cuando estemos frente al Padre. Y uno podría decir, bueno, este sufrimiento ya es extremo, no es el fin. No, hay una última meditación de Cristo. Y esto realmente tiene que ser una guía para nosotros en nuestro sufrimiento. Como del sufrimiento va a la meditación. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, medita en Dios y en lo que Dios es para él, su fuerza. A pesar de estar rodeado por enemigos fuertes, como toros de Basán y leones rugientes, el consuelo al meditar en Dios es saber que Él es su fuerza. Nada son los fuertes toros en comparación con su Dios. Incluso en la agonía máxima, Cristo deposita su clamor y su confianza nuevamente en Dios. ¿No tendríamos que nosotros acaso hacer lo mismo? Llegamos a un punto donde el salmo se rompe. No hay retorno. Libra mi alma, respóndeme. Lo que en muchas versiones vemos como un pedido, respóndeme, literalmente lo podemos leer como una afirmación, me has respondido. De hecho, de esa manera está en algunas versiones. ¿Pero esto es así? Jesús acaba de morir en la cruz. Pero el salmista proféticamente declara, me has respondido. ¿Cómo puede esta frase tener algo que ver con Cristo? ¿O acaso solamente está hablando de David porque Dios lo libró? Bueno, sí, Dios libró a David, por supuesto. ¿Pero realmente Dios le respondió a Jesús? Hebreos 5, 7. Cristo, en los días de su carne, lo que estamos viendo en el Salmo y en Mateo 27, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y escuchen lo que dice, fue oído. Fue oído a causa de su temor reverente. Él, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al único que lo podía liberar. ¿Por qué? Porque no hay quien ayude. Fue oído, dice Hebreos. Jesús fue oído por el Padre y fue librado. El tema es que fue librado a través de la muerte. Dios siempre responde de acuerdo a su perfecta voluntad. Y su perfecta voluntad era que Dios muera, que Cristo muera por nuestros pecados. Jesús ya lo había avisado esto. En Juan 12 dice, en verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto, como el gusano escarlata. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Hay un real sentido y un propósito eterno en la voluntad perfecta de Dios que Cristo haya pagado con su vida.
Este es el resumen del grito de angustia. Sufrimiento y meditación en Dios. Sufrimiento por lo que sufre en la lejanía de Dios, Dios lo ha abandonado. Sufrimiento por los hombres que lo rodean, lo maltratan, pero meditación en Dios. En lo que ha hecho en la historia de su pueblo, en lo que ha hecho en su vida desde su niñez y en lo que es para él su fuerza. El cambio que aparece ahora en el Salmo es dramático. No hay nada gradual entre el desesperado grito de angustia y este canto de alabanza exultante. El Salmo pasa de la oscuridad más densa a la luz más brillante, sin escalas, del sufrimiento al regocijo, de la noche más desesperante al día glorioso, del abandono a la unión perpetua y de la muerte a la vida. ¿Qué otro evento que la muerte y resurrección de Jesús puede generar un resultado como este? David profetiza la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado y cómo extenderá su reinado glorioso entre su pueblo y entre aquellos que han de creer. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo puede ser que de un versículo al otro sea tan grande el cambio? Vemos el innegable, no podemos negar el gozo que hay en Cristo en este canto de alabanza. Hay gozo en Cristo al anunciar su victoria entre sus hermanos. Como dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, en Hebreos 2:11. Ahora, así como las primeras palabras del Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, fueron pronunciadas por Cristo en la cruz, también ahora, ya resucitado, Cristo cumple la profecía sobre él y pronuncia estas primeras palabras del canto de alabanza. Cuando las mujeres van a buscar al sepulcro, Jesús se aparece ante ellas. ¡Saludos! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. El canto de alabanza sigue porque Él no ha despreciado ni ha aborrecido la aflicción del angustiado. Nuevamente, la meditación en la fidelidad de Dios. Dice, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. Ese es el consuelo. Ese es el consuelo que tuvo Cristo y ese es el consuelo que tenemos que tener nosotros. Dios no abandona jamás a sus hijos. Primero la alabanza congregacional, de alabar a Dios por sus obras en la congregación, y la segunda y última parte de este canto de alabanza, acá estamos nosotros. Proclamación a todos los pueblos de lo que ha hecho Dios en Cristo. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Ya cambia algunas palabras, no habla tanto de la congregación, del pueblo, la descendencia de Israel, la descendencia de Jacob. Habla todos los términos, todas las familias, la generación venidera, incluso un pueblo por nacer. ¿No es magnífico que nosotros estemos, incluso nosotros estamos adentro del Salmo 22? Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. El consuelo del sufrimiento no termina solo con la alabanza junto al pueblo de Dios, sino que continúa con la proclamación del reinado de Cristo a todos los pueblos. Predicar el Evangelio de Cristo. Esta resolución tan gloriosa y la anunciada alabanza universal de Jehová no ocurre durante el reinado de David, ni siquiera después. De hecho, después del reinado de David es un desastre lo que ocurre. Se divide el reino, van cautivos. Sin embargo, hoy mismo, en miles de iglesias alrededor del mundo, Dios es adorado y glorificado por la resurrección de Cristo. El Salmo 22 tiene que estar hablando de Cristo. Está hablando de nosotros, un pueblo por nacer. El salmista profetiza cómo llegamos al Evangelio y de lo que ahora tenemos que hacer como hermanos de Cristo. Pastor John Piper dice, el Evangelio es la buena noticia de que Dios, en Cristo,
pagó el precio del sufrimiento. De modo que pudiéramos tener el premio, nosotros, de disfrutarle eternamente. Dios pagó el precio de su Hijo para darnos el premio de sí mismo. Fíjense cómo termina el Salmo. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer, anunciarán que Él ha hecho esto. Siempre fue Dios. Él ha hecho esto, Dios ha hecho esto. Dios es el Evangelio. En resumen, el Salmo 22, a través del sufrimiento del rey David y a través de la crucifixión y muerte del rey prometido, nos provee una guía para poder atravesar cualquier sufrimiento de una manera que lleve gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aún en el sufrimiento más doloroso, nuestra meditación en Dios traerá consuelo y nos llevará a la alabanza genuina de nuestro Creador. Si me estás escuchando y sos cristiano, si has creído en Cristo, ya sabrás que nosotros no sabemos sufrir como Cristo. Pero sí podemos pensar en cómo deberíamos cambiar nuestras conductas. Entonces te voy a hacer algunas preguntas y yo mismo te las voy a responder con algunas otras preguntas. ¿Cómo estás atravesando tu sufrimiento? Y la respuesta es, ¿hay clamor y confianza al meditar en Dios? ¿Estás ocultando tu dolor para no sentirte demasiado vulnerable? Ni Cristo lo hizo. Y la respuesta, ¿hay algo que Dios no sepa? ¿O alguna oración de sus hijos que Él no vaya a responder? ¿Dónde está puesta tu atención al atravesar el sufrimiento? ¿Estás pensando quizás demasiado en vos mismo? Porque el Salmo todo el tiempo nos apunta a Dios, no a nosotros. No somos el centro. ¿Estás alabando en la iglesia como respuesta a tu meditación en Dios? ¿Entendés lo que estás cantando? Y por último, ¿estás predicando el Evangelio a otros como resultado de una vida en alabanza? No tengo respuestas para eso. Todos tenemos respuestas. El Salmo 22 nos muestra la clave. Siempre volver nuestra mirada a Dios y meditar en Él. Lo que hizo en la historia de su pueblo, lo que hizo en nuestras vidas y sobre todo lo que hizo por nosotros en Cristo. Esto es importante. La falta de meditación es una fuente inagotable de angustia. Cuando los discípulos le pidieron al Maestro, enséñanos a orar, Jesús los llevó al Padre Nuestro. Se los enseñó. Estoy realmente convencido de que si lo hubieran pedido, enséñanos a sufrir, Él los hubiera llevado al Salmo 22. Porque de hecho es lo que hizo en la cruz, aunque probablemente nadie de la multitud se lo pidió. No esperes, cristiano, por un gran sufrimiento para sufrir como Cristo a la luz del Salmo 22. Arranca con lo que tengas a mano. Seguramente vas a sufrir. Hay dolores. Ahora, si no estás en Cristo, la situación es bastante más desesperante. Si no creíste en Cristo y esto te parece un relato del Antiguo Testamento, una cosa sin sentido, ¿por qué pensás que Jesús eligió el Salmo 22 para su oración final? Bueno, quizás una de las razones sea porque en este salmo, a diferencia de otros salmos, el origen del sufrimiento no está en el pecado del que sufre, el salmista o Cristo, sino en el pecado de sus enemigos que lo atacan. Hay salmos que dependen del pecado y son consecuencia del pecado del salmista, pero no es el caso del Salmo 22. De la misma manera, Cristo no está sufriendo por su propio pecado, sino por el pecado de sus enemigos. Y no solo está sufriendo por el pecado de sus enemigos, por el destrato, por los malos que son y la forma en que lo destratan, sino que está sufriendo porque ese mismo pecado, Él lo está tomando sobre sí mismo y está sufriendo la ira de Dios, porque ellos fueron malos, porque ellos pecaron.
Si no estás en Cristo, tenés que saber que el Salmo 22 te sigue retratando a la perfección como uno de los enemigos que rodean a Jesús en la cruz. Seas un toro de Basán judío o seas un perro gentil. Estás ahí. El desamparo y la falta de consuelo por parte de Dios que tanto desespera a David será el tormento espantoso día a día y por toda la eternidad para aquellos que rechacen a Cristo. De eso se trata el infierno. Pero hay esperanza. Por eso el Salmo se rompe, porque hay esperanza. Por eso el grito más angustioso pasa a la alabanza más exultante. Jesús fue desamparado, sí, es verdad. Pero fue desamparado porque llevaba nuestros pecados y lo hizo para que nosotros no sintiésemos nunca jamás ese absoluto desamparo que significa vivir eternamente sin la presencia de Dios. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La justicia que Dios te ofrece es gratuita. No tenés que pagar nada. Ya fue pago. Te das cuenta por el Salmo que no podés pagar nada, no podés ofrecer nada. Se trata de venir a Cristo creyendo en su sacrificio perfecto y arrepintiéndote de haberlo despreciado toda tu vida. Esto es importante. Cristo no busca venganza por su sufrimiento. Cristo está esperando por todos aquellos que corren hacia Él, porque Él mismo lo dijo. Todo lo que mi Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese es el Salmo 22. Una guía para el sufrimiento de todo cristiano. Y si no estás en Cristo, no cometas la locura de cerrar tus oídos. No desaproveches el ofrecimiento que el Salmo 22 te hace hoy de creer en Cristo como tu único Señor. Vení a Cristo hoy. Oramos.